Mis estimados alumnos y alumnas del primer año de secundaria, el día de hoy vamos a desarrollar la sesión y qué ocupaciones existen, ¿no? Vamos a el día de hoy a reconocer algunas profesiones que existen y las vamos a agrupar en 5 campos. ¿Qué ocupaciones existen y dónde podemos estudiar? El objetivo de esta sesión es que ustedes, estudiantes, reflexionen sobre la importancia de la investigación, investigar las diversas carreras profesionales que existen en nuestro medio. Como decíamos hace unos minutos, investigar las diferentes carreras que existen en nuestro medio, región Huánuco, en Lima y a nivel Perú. ¿Por qué no? ¿No? Podríamos empezar por ingresar a la página de alguna universidad que nos parezca interesante, que nos atraiga un poco y pues tenemos todo el tiempo posible. Primer año de secundaria, tiempo es lo que les sobra para que puedan investigar cada una de las universidades y sorprenderse con la variedad de carreras universitarias que existen. Ahora, también es saludable decir que el futuro no siempre tiene que estar relacionado a una carrera universitaria. Hay algunas otras carreras técnicas que se podrían seguir siempre y cuando la elección sea por agrado, por gusto, porque lo que a ti te apasiona y tu perfil se relaciona con las características y el perfil necesario en una carrera técnica. El el primer paso, decíamos, es el autoconocimiento, ¿no? Ya por recreación podríamos investigar en las universidades cuáles son las carreras que se ofertan, cuáles son las carreras que se ofrecen, pero también es muy importante realizar un autoconocimiento, reconocer cuáles son tus aptitudes, tus valores, cuál es tu personalidad, cuáles son tus intereses profesionales. Esto es muy importante, reconocer qué habilidades tienes, con qué capacidades cuentas. Estás en primer año de secundaria, qué habilidades extra pues tienes. A lo mejor tienes estudios de natación, a lo mejor, has practicado un taller de natación, de música, a lo mejor estás estudiando o quieres estudiar idiomas, que también vendría a ser como un plus dentro de tu formación. Reconocer cuáles son los valores con los que cuentas. Esto te va a permitir tener y plantearte una meta a seguir, ¿no? Y de ahí ir partiendo por el cumplimiento de retos para alcanzar esa meta. ¿Cuál es tu personalidad? ¿Cuáles son los intereses profesionales con los que tú cuentas? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus preferencias? Esto podríamos decir que es el primer paso dentro del autoconocimiento y reconocer cuáles son las habilidades que tú cuentas. Continuamos. Ahora, les voy a hablar y vamos a ir viendo aquí cuáles son las carreras que existen en nuestro medio y las estamos agrupando en 5 grandes campos, en 5 grandes grupos. Las ciencias sociales y jurídicas. Esta carrera, aquí en este campo, se engloba todo lo que todo lo que se relaciona con el estudio del hombre como objeto social y su entorno. Por ejemplo, acá podremos hablar de derecho, abogacía, publicidad y relaciones públicas, magisterio, trabajo social. Bueno, en este caso también se menciona psicología. Son algunas de las carreras relacionadas con las ciencias sociales. Quien quiere estudiar ciencias de la comunicación, quien quiera ser abogado, quien quiera ser maestro, quien quiera ser servidor social, etcétera. Aquí está todo lo relacionado a las ciencias sociales y jurídicas. ¿Cuál es el perfil? ¿Cuáles son las características de quien quiere estudiar esto? Entonces, estos alumnos
deben estar diseñados, estas carreras están diseñadas para alumnos que destacan por su sensibilidad social y de justicia, porque tienen gran capacidad para hablar en público, interés por el mundo que los rodea y además tienen una capacidad de análisis y negociación, un sentido crítico, memoria y creatividad. Entonces, estas son las características que debe tener quien quiere estudiar o quien quiera ser docente, comunicador social, psicólogo, abogado, relacionista público, servidor social, etc. Vamos al siguiente campo, el campo de las artes y las humanidades. A ver, aquí se estudia el conocimiento del hombre, sus orígenes, las diferentes culturas, creaciones artísticas, literatura, filosofía, filología, traducción, interpretación. Son algunos de los estudios que encontramos en este grupo. ¿Cómo deben ser los que quieran estudiar alguna de estas carreras? Quien quiera ser filólogo, filósofo, quien quiera estudiar literatura, quien quiera ser artista, ¿cuáles son las características que debiera tener? Pues debe tener destreza manual, habilidad en sus manos, tiene que tener sensibilidad musical, curioso por la humanidad, una capacidad literaria, es decir, de escribir, de narrar, redactar. Debe ser creativo, tener memoria visual y auditiva. Además, una aptitud por la síntesis, ¿no? Si se quiere, para sintetizar una información, para hacerla breve. Vamos ahora al tercer campo. Aquí encontramos el campo tan amplio de las ciencias. Estos son los estudios relacionados con todas las matemáticas, con la física, la química, biología, estudios de ciencias ambientales, biotecnología, geología, etc. Obviamente este es el campo de la investigación. ¿Cómo deben ser aquellos que quieran estudiar alguna de estas carreras? Pues ellos o ellas deben de tener un agrado por el razonamiento lógico, por el cálculo, deben ser ordenados, deben tener un pensamiento analítico, deben ser muy curiosos por la investigación e interesarse por todo lo que tenga que ver con la tecnología. Entonces, estos quienes reconozcan que les gusta todo lo que es tecnología, investigar, son muy curiosos, les gustan las matemáticas, razonamiento lógico, ya saben ya por dónde deberían orientarse e investigar. El cuarto campo está relacionado al campo de las ciencias de la salud. Como su mismo nombre lo dice, pues todas las carreras relacionadas al ámbito de la salud. Entonces, aquí estamos hablando de medicina, enfermería, nutrición, dietética, odontología, farmacia, fisioterapia, veterinaria, etc. ¿Cómo debe ser el alumno o quien quiere estudiar estas carreras? Debe ser, entonces, muy tolerante, capacidad de escucha, empatía, interesarse por los demás, obviamente. Quiere estudiar salud, debe interesarse por los demás, debe ser responsable, obviamente muy curioso por la investigación, tener un trato amable, gentil con las personas. Debe ser fundamentalmente muy estudioso. Entonces, debe tener una formación, una cualidad para estudiar de manera muy ordenada. Y el quinto grande campo, que es el campo de la ingeniería y la arquitectura. Aquí vamos a encontrar las carreras como arquitectura, obviamente, ingeniería, aeronáutica, topografía, informática, edificación y obra civil. También encontraremos diseño industrial. Son algunos de las carreras que podríamos ubicar acá, pero en fin, podríamos hablar de más: ingeniería naval, ingeniería mecánica, mecatrónica, etc.
Entonces, ¿cómo deben ser los que quieran o aspiren a estudiar en una de estas carreras? Pues tiene que tener una capacidad de innovación, le deben gustar los números, aptitud numérica, inteligencia espacial, capacidad de abstracción, razonamiento lógico, una mentalidad analítica y un sentido de la orientación. Son cualidades básicas que tendrás que tener en cuenta a la hora de elegir una de estas carreras. Y aquí les presento ya las 10 carreras con más demanda de empleo. Obviamente, ustedes seguramente si investigan van a encontrar ciertas variantes, pero este es un modelo que aquí les presento. Aquí vamos a encontrar las carreras más demandadas en nuestro medio. ¿Cuáles son las carreras más solicitadas en el mercado laboral? Administrador de empresas, ingenieros industriales, contadores, economistas, administradores en negocios internacionales, abogados, marketing y mercadotecnia, técnicos en administración de negocios internacionales, las ciencias de la comunicación y psicología. Estas son las carreras más demandadas en nuestro medio según algunos estudios. Y con esto vamos a terminar, mis queridos jóvenes, al margen de la carrera que tú puedas elegir, ¿no? Ya sea esta universitaria, sea técnica, no importa lo que decidas, pero asegúrate de que lo que elijas te haga feliz. Eso es lo más importante. Recuerda que ahora